Hola con todos. Somos estudiantes del Instituto Manuel Antonio de Roposo. Vamos a presentar el armado de un arranque directo de un motor trifásico en el KD5. Bueno, continuando con el circuito, vamos a empezar con el circuito, que es generar el diagrama para tener un plano y guiarnos con eso y para el armado del arranque directo. Estamos en el software KD5. Para empezar necesitaríamos nuestros alimentadores para el arranque de fuerza, que sería uno de 3 líneas y su puesta a tierra, que es esta. Ponemos anticlic. Después necesitamos un disyuntor o la llave termomagnética, también trifásico, que estaría aquí. Ponemos un disyuntor trifásico, o la conocida como llave trifásica termomagnética. Después necesitamos el contactor para el funcionamiento del motor. Y listo. Y para protección del motor necesitamos un relé térmico, que tenemos acá, para protección de sobrecarga. Y ponemos, listo. Y por último, para terminar el arranque de fuerza, sería el motor. Un motor trifásico de 3 entradas con su puesta a tierra. Protecciones. Y a continuación sería el cableado, que es solo para arranque de fuerza. Aquí es todo lo que tenemos. Vamos a necesitar cable de fase. Alimentamos primero el disyuntor. Una vez alimentado, alimentamos el contactor. Luego el relé térmico. Y por último, al motor trifásico. Una vez generado, ponemos un nombre de cada uno. Aquí doble clic y ponemos Q1 para diferenciarlo. Sería KM1. Y este sería F como relé térmico. Ahora, para proceder a la alimentación de puesta a tierra sería el cable de amarillo y verde. Le damos hasta la protección y listo, ya tenemos protección. Terminamos el arranque de fuerza, procedemos al armado de el mando o el control. Necesitamos una línea y neutra, que es un alimentador monofásico. Ponemos, pues igualmente necesitamos su llave o llave termomagnética. Esta sería monofásico, igual línea neutra de 2. Ponemos. Asimismo necesitamos primeramente un pulsador, su contacto auxiliar de relé térmico, que podríamos encontrarlo justo aquí. Aquí tenemos térmico NA, que es normalmente abierto, térmico NC, que es normalmente cerrado, térmico AC y DC, los dos en uno solo. Así, necesitamos primero el cerrado, o ponemos los dos, podemos, más fácil. ¿Cuál nos convenga más fácil? ¿Y cuál entendamos más fácil? Entonces, de ahí procedemos, necesitamos un pulsador de paro. Aquí nos dice el pulsador NC, que es pulsador normalmente cerrado. Ponemos para el paro del circuito. Una vez puesto, necesitamos un pulsador de arranque. Ponemos. Ya tenemos nuestros pulsadores de marcha y de stop. Entonces nos faltaría el enclavamiento, que es del mismo contactor, su contacto auxiliar, ¿no? Buscamos aquí contactos. Necesitamos un contacto abierto. Ponemos al paralelo del pulsador normalmente abierto. Asimismo necesitamos la bobina del contactor para la alimentación o el enclavamiento del circuito. Aquí dice bobina y listo. Una vez esto hecho, necesitamos cablearlo. Aquí la fase, solo la fase, porque tenemos neutra también. Listo. A todos los pulsadores tienen que llegarle. Aquí jalamos para el contacto auxiliar. Y aquí mismo para la alimentación de la bobina. Como es mismo paralelo, necesitamos jalar. Y terminamos ahí la fase. Asimismo, nos faltó aquí más bien el contacto 97. Un pequeño. Y listo. Ahora necesitamos la neutra. Aquí mismo nos manda cable de neutra. Cableamos también. Jalamos de aquí mismo para la bobina. Dirán, para qué es este 97-98, es para avisar la falla o sobrecarga. Para esto necesitamos un piloto que nos avise o señalice de cualquiera, ¿no? ¿Dónde lo encontramos esto? Estaría justo aquí. Piloto de señalización, ponemos uno. Listo. Asimismo necesita su fase neutra. Necesitamos hacer correctamente para que no nos perjudique en el circuito. Y listo. Falta su neutra. Listo. Ahora, para terminar, último, necesitamos codificar cada dispositivo. Por ejemplo, en el otro, en el arranque de fuerza, ya era Q1. Entonces necesitamos un Q2. Esto tiene que ser el mismo nombre como el relé de acá. Tu pulsador, que es esto, ponemos de stop. Esto que es start. Y esto que es el contacto auxiliar del KM1. Como está en mayúscula, necesita ser mayúscula. Y la bobina también, como es alimentador del KM1, tiene que ser el mismo nombre. Ponemos en funcionamiento.
para ver si el circuito funciona. Alimentamos ambos circuitos. Como vemos, ya están alimentados. Ponemos en marcha y funciona el motor. Ponemos el stop. Dice, como es pulsador, tienes que pulsar y se apaga el motor. ¿Para qué dirás este piloto? Es cuando falla el motor y se sobrecalienta. Por ejemplo, ponemos en marcha y una falla en relé y empieza. Nos manda una falla. Entonces necesitamos accionar de nuevo el relé para que funcione normal. En marcha y esto. Y eso sería todo. A continuación vamos a hacer el armado de un arranque directo de un motor trifásico en el estado físico. Empezamos con el armado. Primero, en el diagrama nos indica que tengamos dos llaves. Uno que es trifásico para el arranque de fuerza, uno que es monofásico para el arranque de control. Primero vamos a proceder con el diagrama de fuerza. En el diagrama nos dice el disyuntor alimenta el contactor y vamos a proceder a eso. Es cableado. Primero alimentamos el disyuntor, cableamos, ajustamos, tiene que estar bien ajustado. Ahora en el contactor, la línea 1. Listo. Ahora la línea 2, igualmente del disyuntor al contactor. Ahora procedemos a la línea 3, igualmente del disyuntor, o también conocido como llave térmica, ¿no? Ponemos a la línea 3. Una vez puesto estas tres líneas alimentados al contactor, nos procedemos al relé térmico. Pero como vemos, el relé térmico ya está puesto en el contactor. Esto tiene una varilla de cobre, es decir, ya incorporado en el relé térmico. Solo se pone y se ajusta. Ya lo tenemos listo. Y por último sería directamente el motor. Por motivos de seguridad, o por el motor mismo, vamos a instalarlo en el último. Ahora vamos a proceder con el circuito de mando. Como vemos en el diagrama mismo, nos indican de la línea 1, como ya le hicimos los puentes, agarrar una línea 1, como ya le hicimos los puentes, agarrar una línea y una línea. Agarrar una línea, mandar de frente al 95 del relé térmico, contacto normalmente cerrado. Agarramos nuestro cable, ajustamos en el disyuntor monofásico, bien ajustado, mandamos al contacto NC, que es normalmente cerrado, número 95. A ver. Vamos. Ya tenemos el primer cable. De ahí nos dice a continuación, cable del 96 al número 1 del pulsador rojo, que es normalmente cerrado. Aquí tenemos, no sé si se nota, vemos el 1 y el 2. Es decir, el cable negro es el 1 y el blanco es el 2. Tenemos que cablear del 96, que aquí vemos. Bien, para que no haya ninguna falla, cableamos al número 1. Listo. Procediendo con el circuito, nos indica del número 2 alimentar al pulsador abierto para poner en marcha, que es el 3, el pulsador verde, que su primera alimentación, como en el diagrama nos indica, es 13. Indica en el pulsador verde. Aquí tenemos dos pulsadores verdes. Cada uno tiene su cable blanco y cable negro, cable blanco y cable negro. Vamos a agarrar que el cable negro sea 3 y el cable blanco sea el número 4 de salida. Procedemos, tenemos que tener nuestros cables bien seguros. Ponemos nuestros cables. Este mismo, que ya es 13, nos indica que mandemos al contactor en paralelo, al contactor, pero a sus contactos auxiliares número 13 y 14, en paralelo, es decir, para el enclavamiento del motor. Ajustamos. Ahora, como les dije que es en paralelo, también su contacto 14, que vemos aquí abajo, tiene que ir paralelo con el número 4 del pulsador. Van a ver en el diagrama mismo que nos indica así. Ajustamos. Falta la punta del cable. Pelamos. Hemos visto nuestros cables. Tenemos que ajustar en el número 14 para el enclavamiento del motor, para no estar pulsando cada rato o que pulsas y se apaga. Para esto ya solo una vez pulsas y se enclava el motor. Listo. Hasta ahí tenemos nuestro circuito. Después nos procede a decir que el número 4 alimenta la bobina del contactor, es decir, ya es necesario para el arranque. Como pusimos el cable 14 llegada al 4, vamos a poner a su costado mismo el alimentador de la bobina. Para mayor seguridad pueden encrocharlo los dos en uno solo. Y listo, entra en uno solo.
Tenemos este cable, como les dije, tiene que ir a la bobina, pero como es la línea, tiene que ir a la 1, porque la 1 va a ser alimentado con la neutra. Aquí arriba vemos dos que están libres. Estos dos, el lado izquierdo es A1, lado derecho A2. Esto va a llegar al 1. Vamos a proceder. Ajustamos para que no se suelte. No haya riesgo en el arranque del motor. Listo. Ahí nos indica que termina la línea, es decir, el alimentador principal. Procedemos a alimentar la neutra. La neutra nos indica que vaya directamente a la 2. ¿Ya? Aquí tenemos un cable. Aquí en el monofásico sacamos la neutra. Como les dije, aquí en el lado derecho tenemos el alimentador A2 del contactor. Ahí terminamos lo que es un simple arranque directo, pero como vieron en el diagrama nos indica un piloto de falla o el que nos señaliza que el relé se haya activado, es decir, cuando encienda. Para ello nos dice, en su contacto normalmente abierto, el 97 y 98, necesitamos que esté funcionando el piloto. Vamos a proceder, nos indica un puente del 95 al 97, un puente pequeño. Damos un cable pequeñito. Ahí está. Ahora, desajustamos el 95. Con esto vamos a puentear al 97, el contacto abierto del relé térmico. Nos indica que el 98 tiene que ir directamente donde el pulsador, no, donde el piloto de falla. Tenemos este cable. Este piloto, sus cables ya están llegando a estas dos borderas. Como el piloto tiene H1 y H2. Vamos a cablear primeramente desde el H1. Y este cable va a llegar al 98 del relé térmico. Y listo. Ahora, como tenemos una bordera suelta, este tiene que ser alimentado con la neutra para el funcionamiento del piloto. Ponemos nuestro cable. Vamos a poner en la neutra directamente a la llave A, como estamos haciendo una demostración. Y listo. Ahí es donde terminamos el armado del circuito. Ahora vamos a proceder con el funcionamiento, vamos a encenderlo, es decir, ya en marcha. Listo, ya para terminar vamos a conectar el motor trifásico que tenemos aquí, 3 cables vamos a tener, que es las 3 líneas, vamos a instalar en el relé térmico, al final del circuito. Vamos a proceder al armado, primer cable, segundo, y ajustar el motor. Y ya listo. Como ya le hemos instalado el motor, ahora vamos a encender el circuito y probarlo. Subimos la llave trifásica, la llave monofásica, con el pulsador start vamos a encender el motor. Como vemos, el motor enciende, miren, vaya, está funcionando, y vamos a detener con el pulsador rojo que es de paro. Como vemos, ya se está deteniendo. Para probar una vez más, el pulsador start, acciona el motor y el pulsador rojo. Ahora dirán, ¿para qué funciona el relé térmico? Como veían en el diagrama, he puesto piloto que falla. Vamos a poner por ese sobrecarga. Accionamos el motor, funciona el motor trifásico. Entonces, el relé falla, se acciona su stop, detiene el motor y se enciende el piloto que estaba en el circuito. Eso sería la demostración de cómo funciona el relé térmico. Eso es todo, muchas gracias.